Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Met en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Haverim, estamos desde la Yeshiva Tefilá de Met, quienes habla Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del libro Rezar como Judío. Es una guía para el libro de oraciones y el culto en la sinagoga, escrito por el Rabí Hayi Halevi Donin, traducido en inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum de la editorial El Iner, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial en Jerusalén en el año 1986 o 5747 de la creación. Los textos hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones El Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Este libro incluye textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se le ha de tratar con la veneración y el respeto debido a los impresos que contienen los textos sagrados. El día de hoy vamos a estar analizando el capítulo número 17 del libro, lo encuentran en la página 412, que se titula Oraciones de Shabbat y días de fiesta en el hogar. Vamos a iniciar hablando con el Kiddush, que es la oración de santificación. Nos dice el rabino que el cuarto mandamiento nos ordena recordar el día de Shabbat, que en hebreo se conoce como Lekatsho, para santificarlo. Éxodo 28. Ello se hace absteniéndose de toda labor, pero hay una ley judía que requiere que santifiquemos el Shabbat a su comienzo y a su conclusión mediante una declaración verbal explícita. La oración de tal efecto es al comienzo del Shabbat en el Kiddush. La oración de fin de Shabbat es Havdalah. ¿Qué quiere decir? Que se comienza con un Kiddush y se termina con el Havdalah. Para las personas que celebran Shabbat, esto debe ser un tema como ya muy común. Cuando el Kiddush y la Havdalah fueron instituidos por Ezra, los varones de la Gran Asamblea no constituían rituales independientes, sino que formaban parte de la plegaria de la Midá, y ello se ha conservado hasta el día de hoy. En la Midá de la víspera de Shabbat, la bendición intermedia proclama la santidad de ese día. Eso es el Kiddush, un pasaje agregado a la primera de las bendiciones intermedias a la Midá de los días laborales que se reza al concluir el Shabbat. Proclama la distinción del Shabbat de los días, entre otros días de la semana. Este pasaje es la Havdalah. En épocas posteriores, cuando la empobrecida comunidad judía mejoró su situación y el vino se volvió más abundante, los sabios establecieron que el Kiddush y la Havdalah se pronuncian también sobre sendas copas de vino, como símbolo de alegría y celebración. El vino agregaba significación a toda ocasión y por lo tanto se le reservaba la ocasión especial y para honrar visitantes importantes. Pero una pregunta, ¿y qué podría ser más especial e importante que el Shabbat y las festividades? Cabe señalar también que la libación del vino sobre el altar formaba parte del ritual de santificación del templo de Jerusalén. En esta parte de la ceremonia los levitas entonaban sus cánticos de alabanzas a Dios. El servicio del templo puede haber influido en la introducción del vino para el Kiddush y la Havdalah. Incluso hay una sugerencia al respecto en el Talmud. Rav vincula el tipo de vino que se puede utilizar para el Kiddush con el tipo de vino apto para la libación sobre el altar. Y dice, no se ha de decir Kiddush a no ser sobre un vino que pueda ser vertido sobre el altar. Lo encontramos en Baba Batra 97a. Después de prolongados debates acerca de si el Kiddush sobre el vino ha de recitarse en la sinagoga o en el hogar, el veredicto halajico estableció que ello se haga en el hogar. De hecho, que la decisión fue que el Kiddush debe recitarse únicamente cuando y donde uno se sienta para comer la comida sabática. Un versículo de Isaías es interpretado en apoyo de esta disposición.
y llamarás al Shabbat delicia. Lo encontramos en Isaías 58:13. Esto significa que donde llamarás al Shabbat, o sea, se recita el Kiddush, allí será tu delicia, o sea, el comer y beber. Lo encontramos en Pesajim 101a, en Tosafot sobre el término Av Yedei. En Babilonia se acostumbraba también decir Kiddush sobre el vino en la sinagoga. A la conclusión del servicio de la víspera de Shabbat, ello se debía a la frecuente presencia en la sinagoga de viajeros de paso que quedaban en el lugar para comer y dormir. En la antigua Babilonia las sinagogas tenían anexos que servían de albergue donde se ofrecía comida y alojamiento a los viajeros. Para beneficio de esta gente se decía Kiddush también en la sinagoga, según lo cuenta Pesajim 101a y Tosafot sobre el término de Ajlu. Y si bien en la diáspora se ha mantenido la costumbre de decir Kiddush en la sinagoga, la obligación personal de recitar el Kiddush o de escucharlo se cumple únicamente en la mesa donde se come. Cabe señalar también que la costumbre de recitar el Kiddush al concluir el servicio de oraciones de la víspera de Shabbat nunca cundió en Eretz Israel, y hasta la fecha no se dice Kiddush en las sinagogas de Israel en la noche del viernes, según lo cuenta el Orach Haim 269.1. La recitación del Kiddush en la comida no solo sirve para santificar el día, sino también para reforzar la significación religiosa y la trascendencia espiritual de la comida de esta ocasión. El sabio del Talmud Rabá señala que el Shabbat, los judíos, comen y beben pero preceden con las palabras de la Torá y alabanzas al Señor, según lo cuenta Megilá 12b. El Kiddush proporciona este comienzo adecuado. Rabbi Hayyim David Halevi ve en la estrecha vinculación entre el Kiddush y la comida una expresión de un ideal religioso judío, que es la fusión de lo espiritual y lo material, de lo sagrado y lo profano. La elevada espiritualidad y la profunda fe de los sabios no les hacía repudiar las comodidades materiales ni afectaba su aprecio en las cosas buenas de la vida. Tres cosas que amplían el espíritu de un hombre son una vivienda agradable, una esposa agradable y una vestimenta agradable, según lo cuenta Berajot 57b. El mundo espiritual y el material son compatibles e incluso beneficiosos uno para el otro. La perfección en este mundo, en el grado de que ello fuera posible, no puede obtenerse únicamente con uno o solo uno de los aspectos de la vida. Lo material debe estar integrado con lo espiritual y lo sagrado debe acompañar lo profano. Al igual que la integridad natural del ser humano consiste tanto en lo físico como en lo espiritual de él, así también en la integridad del Shabbat. Lo podemos también ver en Mekor Hayim, Hashalem 3, 115, páginas 76 y 77. Este pensamiento subraya el principio de que tal como uno no debe sentarse a comer en la víspera de Shabbat sin recitar el Kiddush, tampoco debes decir el Kiddushim sin sentarse enseguida a comer. Por lo tanto, una persona por alguna razón no pueda comer, no puede decir Kiddush y deberá postergar su recitación hasta que esté en condiciones de comer. Según lo cuenta el Orach Haim 273.3. Si era el momento más adecuado para decir el Kiddush es el viernes por la noche, en circunstancias atenuantes se puede decir Kiddush a lo largo de todo el día del Shabbat. En tal caso se omitirá el pasaje de introducción de Vallejulú y fueron acabados, que se refiere a la conclusión del sexto día de la creación. La norma general que exhibe a las mujeres del cumplimiento de mitzvot que dependen de un tiempo fijo no aplica al Kiddush, dado que la regla sabática es que todo el que está obligado a observar las prohibiciones de Shabbat también debe decir Kiddush. Resulta que incluso las mujeres tienen obligación de decirlo. Siendo así, la halajá puede permitir que una mujer recite el Kiddush no solo por sí misma, sino también por otras mujeres cuando no hubiese un varón adulto que lo hiciere, e incluso por los varones que estuvieren presentes. Mekor Hayim, Hashalem 3, 114, 11, Yesodei Yeshurum 3, en las páginas 209. Hay divergencia de opiniones acerca de si el Kiddush debe recitarse de pie junto a la mesa donde se va a comer o sentado junto a ella. Las fuentes antiguas son ambiguas a este respecto. Rabbi Moshe Serles refleja que esta indecisión al escribir que se puede estar de pie para el Kiddush, pero es mejor sentarse, según el Orach Haim 271.10, Rabbi Moshe Serles. Esto significa sencillamente que ambas posiciones son correctas, y de hecho ambas prácticas se observan entre los judíos askenazis. Por lo tanto, se debe seguir la tradición familiar
en materia o la tradición que le hayan enseñado los maestros. La tradición sefardí exige permanecer de pie durante el Kiddush. Esta fue también la práctica emulada por los grupos hasídicos, y la explicación de los cabalistas a la costumbre de ponerse de pie para estas bendiciones de Shabbat es que Shabbat es comparable a una novia, y a las bendiciones a las novias que se recitan de pie. Por otra parte, algunos eruditos ashkenazis han establecido que hay que sentarse cuando se dice Kiddush. Si la persona que recita el Kiddush se propone dar con ello cumplimiento a la obligación ritual que recae sobre las personas presentes en la habitación. Estas personas deben establecerse como un grupo que se conoce como Keviut. Los que acostumbran ponerse de pie en el Kiddush consideran el acto de reunirse alrededor de la mesa suficiente para establecer esta condición de Keviut. Se acostumbra que las dos halot enteras de la mesa shabática permanezcan cubiertas durante la recitación del Kiddush. Les recuerdo que la mesa de Shabbat se pone tradicionalmente con 2 panes enteros especiales para el Shabbat denominado halá, que en plural se conoce como halot. Las 2 halot denominadas lejem, mishne, pan doble, representan la doble porción del maná que los israelitas recolectaban en el desierto el 6º día de la semana, según lo cuenta Éxodo 16:22. Al igual que las 2 velas, las 2 halot simbolizan también las 2 formas del 4.º mandamiento: acuérdate del día de Shabbat, Éxodo 28, y guardarás el día de Shabbat, Deuteronomio 5:12. El Kuril HaHalot nos permite invertir el orden de las bendiciones y recitar primero el Kiddush sobre el vino antes de la bendición sobre el pan, ya que el acto de cubrir equivale a repartirlas de la mesa. Eso es necesario porque según la halajá la bendición por el pan debe preceder la bendición por el vino, dado que el trigo aparece mencionado en la Torah antes que el vino, según Deuteronomio 8:8. Ahora, los tosafistas, les recuerdo, sugieren algunas razones simbólicas no vinculadas a la halajá para cubrir las halot durante el Kiddush. Si el pan no se exhibe hasta después de haber santificado el Shabbat mediante el Kiddush, ello demuestra que claramente no se trata de una comida común, sino que es en honor del Shabbat. Otra explicación se basa en las halot, que representan simbólicamente el maná del desierto, la cubierta encima de las halot y el mantel debajo de ellas representan las 2 capas de rocío entre las que caía el maná, según lo cuenta Yomá 75b, a fin de protegerlo de la arena por debajo y del calor por el sol en la parte de arriba, según lo cuenta Pesajim 100b, y Tosafot sobre el término Sheinen. Si no se dispone de vino adecuado para el Kiddush, o si uno no puede tomar vino, se permite decir Kiddush sobre 2 panes enteros de halá. En este caso, la bendición del pan sustituye el Kiddush a la del vino. Todos los demás queda igual. Cuando se dice Kiddush sobre el halot, se acostumbra a poner la mano sobre la halá mientras se recita el Kiddush. Además, en tal caso, no hace falta cubrir las halot. El Kiddush se contiene en 3 partes. Ahora, una es la introducción del pasaje del Génesis o Bereshit 2:1-3, que se conoce como Vayehulú, y fueron acabados. La bendición por el vino 2 y 3 la bendición de santificación. Iniciemos con el Vayehulú. A partir del siglo III de la era común se estableció la costumbre de recitar el pasaje del Génesis sobre la conclusión de la recitación y el servicio de las oraciones de la noche del viernes. Posteriormente se introdujo la recitación de este mismo pasaje en el hogar como introducción al Kiddush. Y dice así: el día 6º, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército en ellos, y acabó Dios el día 7º su obra que había hecho. Y reposó el día 7º de toda labor que había hecho, y bendijo Dios al día 7º, y lo santificó, porque en él reposó de toda su labor que Dios había hecho para crear. Génesis 2:1-3. Este pasaje bíblico expresa la principal razón del Shabbat, que es la rememorización de la creación. Se le recita principalmente y anteriormente a la Midá el servicio de Marif, y fue agregado en el Kiddush, que se dice en el hogar a fin de permitir que que todos los miembros de la familia, incluso los que no asistieron al servicio de oración en la sinagoga la víspera de Shabbat, puedan recitarlo o escuchar este pasaje, según lo cuenta Shabbat 119b. Las palabras Yom Hashishi, día 6º, son de hecho las 2 últimas palabras del pasaje bíblico que antecede al Vayehulú.
y hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Génesis 1:31. Se acostumbra agregar estas palabras al Kiddush como prefacio del pasaje correspondiente. Los eruditos señalan que el simbolismo comprendido en esa costumbre, que las primeras letras de estas dos palabras en hebreo, que son Yod y He, más las primeras letras de las dos primeras palabras de Vayehulú son Vav y He, reunidas constituyen las 4 letras que forman el tetragrama, lo que conocemos como el nombre sagrado. Ahora, la bendición del vino. La bendición del vino es precedida por las palabras Sabri Maranam, Be Rabotai. Con licencia a los señores y maestros, o atención señores y maestros, esta fórmula es similar a la utilizada por el que dirige la bendición de agradecimiento después de comer, el Birshut Maranan, Be Rabotai, con permiso de los señores y maestros, de lo que hablamos anteriormente cuando analizamos en la página 386 de estos estudios. Con el pan se utiliza la palabra Birshut y con el vino la palabra Sabri. Esta fórmula es usada para llamar la atención de los presentes sobre el hecho de que se va a pronunciar una bendición y para obtener su tácito consentimiento al recitar el Kiddush por ellos. Cada uno de los presentes solo debe escuchar la bendición y responder amén, a fin de dar cumplimiento a su obligación individual de recitar el Kiddush. La bendición de santificación del Shabbat dice así: Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has agraciado, y tu Shabbat santo con amor y agrado nos has impartido, como rememorización de la obra de la creación, pues Él es el primero de los días de convocación santa en recuerdo del éxodo de Egipto, pues a nosotros nos has elegido y a nosotros nos has santificado entre todos los pueblos, y tu santo Shabbat con amor y agrado nos has impartido. Bendito eres tú, Señor, que santificas el Shabbat. Este Shabbat de su principal característica y santidad a su condición de rememorización de la creación del universo por Dios. Por tanto, el Señor bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Eso lo encuentran en Éxodo 20:11. Al desistir de hacer labores del día séptimo, demostramos nuestro homenaje al Señor y testimoniamos que el mundo no es nuestro, sino de Dios. Al santificar el Shabbat, reconocemos a Dios como Creador y Señor de todo el universo. Si bien la santidad del Shabbat está implícita en la creación y por lo tanto es cronológicamente anterior a la fe judía, el Shabbat está destinado también a recordar a Israel su salida de Egipto, cuando dice: y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Por tanto, el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el Shabbat. Deuteronomio 5:15. Recordando la esclavitud sufrida por nuestros antepasados y la libertad que Dios nos proporcionó en el comienzo de nuestra historia como nación, estaremos en mejor disposición para apreciar la libertad mental y corporal que el Shabbat brinda a cada semana a quienes lo guardan fielmente. Si la observancia del Shabbat atestigua nuestro sometimiento a la servidumbre de Dios, al mismo tiempo viene a establecer nuestra libertad de la servidumbre que nos impone la sociedad y la responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros. En Shabbat no necesitamos que un ser humano nos indique nuestras tareas. Durante 24 horas no hay nada, salvo una cuestión de vida o muerte, que interfiera con el descanso, con la tranquilidad mental, con la liberación de las presiones que los asuntos cotidianos nos imponen y de las tensiones del trabajo. El Shabbat está destinado a evitar que retrocedamos a una mentalidad de esclavos y liberarnos de las preocupaciones mundanas. El éxodo de Egipto es mencionado en el Kiddush a fin de subrayar nuestra fe en la divina providencia, o sea que Dios interviene en la historia. La creencia de que Él así lo hace es inseparable del credo judío, que Dios existe y es el creador. El Shabbat denominado Tehilale Mikae Kodesh, el primero de los días de la convocación santa, es la primera celebración que aparece en Levítico capítulo 23, donde pasa revista a todos los días santos del año judío. Hablemos ahora de la bendición de santificación de las fiestas. El Kiddush dicho por una festividad refiere un poco del que se dice por el Shabbat. Si la festividad coincide con Shabbat, el tema de Shabbat es incorporado al Kiddush de la festividad. Las palabras adicionales correspondientes al Shabbat que aparecen por lo general entre paréntesis en los libros de oraciones, en los Sidurim, es así: Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has escogido entre todos los pueblos
y nos elevaste por encima de todas las lenguas, y nos santificaste con tus preceptos, y nos otorgaste, Señor Dios nuestro, con amor. Si es Shabbat, decimos Shabbatot para reposo, y festividades de alegría, solemnidades y fechas para regocijo de este día. En Shabbat, Shabbat y este día. Ahora en Pesach decimos, agregamos, de la celebración de los azimos, fecha de nuestra liberación. Si es Shavuot, decimos de la celebración de las semanas, fecha de otorgamiento de nuestra Torá. Si es en Sukkot, decimos de la celebración de las cabañas, fecha de nuestro regocijo. En Shemini Atzeret y en Simchat Torah decimos en este día octavo de celebración de congregación, fecha de nuestro regocijo. En Shabbat con amor, de convocación santa, de recuerdo con el éxodo de Egipto, pues a nosotros nos has elegido, a nosotros nos has santificado entre todos los pueblos. Y el Shabbat y tus santas fechas, con amor y agrado, con alegría y regocijo nos has impartido. Bendito es tu Señor, que santificas el Shabbat y a Israel en las festividades. El tema de Israel como elegido está asociado aquí con la idea de que a Israel se le dieron los preceptos especiales a guardar, preceptos cuya observancia santifican a Israel. La razón por la cual la palabra de Beahavá, con amor, se agrega siempre al Kiddush de días de fiesta se recae en Shabbat. Es porque los judíos creemos que Dios ha demostrado especial amor por Israel al otorgarle Shabbat para guardar el Shabbat. Tan valioso es el Shabbat para los judíos. Otra razón por la que agregar esta palabra de Shabbat se basa en la tradición de que Shabbat fue otorgado a los hijos de Israel cuando todavía estaban en Mará, antes de haber llegado al monte Sinaí y haber escuchado la proclamación de los 10 mandamientos, según lo cuenta Sanedrín 56b. Según el Midrash, fue en Mará que los judíos aceptaron por primera vez el Shabbat por su propia y libre voluntad y con gran amor. Esto contrasta con los otros preceptos y mandamientos de la Torá, incluso con los que atañen las festividades que fueron dados a los hijos de Israel en el monte Sinaí, donde según la tradición su aceptación fue acompañada por cierta medida de coerción divina, según lo cuenta Shabbat 88a. En las 2 noches de Rosh Hashanah, el Kiddush es similar de los días de fiesta. Solo algunas pequeñas variantes que hacen referencia al tema de Rosh Hashanah, como días de recordación o días de tocar el shofar, según lo pueden consultar en el Sidur o un Maxor para ver el texto exacto. Cuando la noche de fiesta coincide con el final del día de Shabbat, se agrega al Kiddush una bendición por la luz y una bendición de Havdalah. No obstante, no se enciende la vela de Havdalah, dado que las bendiciones dadas por la festividad satisfacen lo que lo requerió básicamente para la bendición por las luminarias. Esta bendición dice así: Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que haces distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y los demás pueblos, entre el día séptimo y los 6 días de labor, entre la santidad del Shabbat y la santidad de los días de fiesta, y has distinguido el séptimo día y lo has santificado entre los 6 días de labor. Has distinguido y has santificado a tu pueblo Israel con tu santidad. Bendito eres tu Señor, que haces distinción entre lo que es santo y lo que es santo. Con la excepción de del último día a los últimos días de Pesach, el Kiddush de la festividad concluye siempre con la bendición del Sheheyanu. Dice así: Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has dado la vida y nos has hecho existir y nos has conducido hasta esta fecha. Hablemos ahora de Havdalah, la oración de distinción. Al finalizar el Shabbat requiere una bendición especial que se conoce como Havdalah y traduce al español como distinción, que identifica el Shabbat como un día diferente a los demás días de la semana. Esta declaración se formula 2 veces, una en la midá de Shabbat de noche y la otra sobre la copa de vino. La Havdalah que se dice en la midá es comentada en el capítulo 5 de este libro. Los sabios adjudican gran satisfacción a la recitación de la Havdalah una vez más sobre una copa de vino, según lo cuenta Berajot 33a y Shabbat 150b. En Babilonia, donde el vino era escaso, la Havdalah, al igual que el Kiddush, se recitaba sobre el vino solamente en la sinagoga, con el propósito de dar cumplimiento hacia la obligación de todos los presentes. La Havdalah
Se sigue diciendo en la sinagoga al concluir el servicio de Marif del Shabbat de noche. Tal como el Kiddush, la Havdalah se ha convertido en una ceremonia hogareña. Se dice en el hogar para dar cumplimiento a la obligación de todos los que se encuentran allí. Si bien el vino es la bebida preferida para la ceremonia, la Havdalah puede decirse sobre otros líquidos importantes. Se conoce como Hamar Mediná. Según muchas autoridades rabínicas, ello incluye cerveza, leche, café, té y jugo de frutas. Si bien algunas autoridades rabínicas sustentan el criterio de que la Havdalah, al igual que el Kiddush, ha de decirse sentado por las mismas razones, opina la mayoría que es preferible estar de pie para la Havdalah, del mismo modo que la cortesía exige que uno se levante cuando un visitante importante se despide. Así también debemos ponernos de pie cuando nos despedimos del Shabbat. De hecho, ambas prácticas son correctas y ambas tienen sus adherentes, según lo cuenta el Orach Hadim 296.6. El ritual de la Havdalah comprende los siguientes componentes: A. Versículo de introducción. B. Bendición sobre el vino. C. Bendición sobre las especies. D. Bendición sobre las luminarias. Y D. Bendición de Havdalah, que es la distinción, que es la oración principal de este ritual. Hablemos de los versículos de introducción para tocar todos los temas. Se acostumbra a recitar ciertos versículos de Isaías, de los salmos y del libro de Esther antes del ritual de la Havdalah. Estos versículos no son parte obligatoria de la Havdalah. En el siglo XVI, Rabbi Moshe Isser les mencionaba solo 3 de los 8 versículos que se mencionan actualmente, según lo cuenta el Orach Hadim 296.1 y Rabbi Moshe Isser. Todos estos versículos expresan confianza en Dios y esperanza por los días venideros. La recitación de estos versículos se considera en buen signo como Siman Tov. La salvación que se menciona en estos versículos es la salvación de tribulaciones o peligros inmediatos. Los versículos son los siguientes: He aquí que Dios es mi salvación, confiaré y no tendré temor, porque mi fortaleza y mi canción es de Dios, el Señor, el cual se ha hecho mi salvación. Esto lo encontramos en Isaías 12.2. Y sacaréis aguas con regocijo de las fuentes de la salvación. Isaías 12.3. Del Señor es la salvación sobre tu pueblo. Venga tu bendición eternamente. Salmos 3.9. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestra fortaleza es el Dios de Jacob eternamente. Salmos 46.12. Oh Señor de los ejércitos, bienaventurado es el hombre que confía en ti. Salmos 84.13. Señor, salva, oh Rey, respóndenos el día que te invoquemos. Salmos 20.10. Para los judíos había luz y regocijo y alegría y honra. Esther 8.16. Así sea con nosotros. El cáliz de la salvación alzaré y el nombre del Señor invocaré. Salmos 116.13. La frase del libro de Esther es el único lugar de todo el libro de oraciones donde se utiliza el término Yehudim, judíos, para referirse al pueblo judío. En toda la Biblia y en el Sidur se utilizan solamente el nombre de Israel. Se acostumbra que todos estos presentes digan en voz alta el versículo del libro de Esther y la esperanza intercalada de que así sea con nosotros. Ahora, la bendición sobre el vino. Los versículos que acabamos de mencionar sirven de introducción a la bendición sobre el vino, que es la obligación del comienzo de la Havdalah. Se acostumbra a llenar la copa de Havdalah hasta que se desborde. Un fundamento de esta costumbre es que el versículo bíblico de que Dios bendecirá tu pan y tus aguas, Éxodo 23:25. Una casa donde el vino corre como agua se considera incluida en esta bendición divina, según Erubín 65a. De aquí la copa desbordante, que simboliza el bienestar y nuestra participación de la bendición divina. Ahora, la bendición sobre las especies y las luminarias. El uso de las especies aromáticas y de la luz en el recitado de la Havdalah comenzó alrededor del siglo II antes de la era común. En aquel entonces los sabios acostumbraban a prolongar su tercera comida shabática, que se conoce como Seudah Shlishit, que suele tomarse en Shabbat por la tarde hasta bien entrada la noche. Al final de la comida traía fuego, que no se puede encender en el Shabbat, e incluso que no puede ser preparado en Shabbat, puesto que hay que calentarlo. Estos dos elementos y las bendiciones asociadas a su utilización se convirtieron en el tiempo
en partes integrantes del ritual de la Havdalah. Las dos bendiciones son las siguientes: bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que has creado especies aromáticas. Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que has creado las luces del fuego. La bendición sobre las especies es una bendición de disfrute que se conoce como Birkat Hanehenin, y por ende es que las mismas categorías que las que se dicen por la comida y la bebida, y en toda ocasión que se disfrute los aromas de las especies debe recitar esta bendición. Una de las razones por la cual se le invocan para la utilización de las especies aromáticas es el hecho de que el judío se entristece ante la partida del Shabbat. Se supone que la elevación del espíritu brinda la fragancia de las especies. Habría de compensar en algo la melancolía que produce la partida del Shabbat. Los sabios nos han enseñado que tres cosas establecen el buen ánimo del hombre: sonidos, vistas y aromas. Obviamente aromas gratos, según lo cuenta Berajot 57b. La fragancia de las especies sirve para refrescar y reanimar el espíritu, según lo cuenta Maimónides, Hilhot Shabbat 29:29. Otra razón similar que se brinda es la de compensar la partida de la Neshama Yeteira, que es la alma adicional que todo judío observante del Shabbat adquiere con el advenimiento del mismo. Esta alma adicional se define como la sensación de tranquilidad y de satisfacción que embarga a la persona en Shabbat, según lo cuenta Rashi Beitzah 16a. La partida del Shabbat, la pérdida de esta serenidad espiritual, es cubierta de cierto modo por la fragancia refrescante de las especies, según lo cuenta Beitzah 33b, Tosafot sobre el término ki. La compensación de la partida de Israel, alma adicional, mediante el aroma de las especies fueron factibles para los rabíes porque ellos consideraban el aroma agradable como un deleite del alma más que del cuerpo, según lo cuenta Berajot 43b. Y no olvidemos que en hebreo el verbo respirar, nashom, y el sustantivo alma, neshama, provienen de una misma raíz. Pero la bendición sobre las luces del fuego no es la misma. Ahora son categorías que son diferentes categorías que las especies. No se le considera una bendición de disfrute, razón por la cual no tenemos obligación de recitarla cada vez que nos beneficiamos del fuego, ya sea en forma de luz que nos permite ver o de calor que nos entibia y el ambiente, o de la llama para cocinar nuestros alimentos. La Birkot Haneshenin fueron prescritas solamente para los beneficios o disfrutes que son absorbidos directamente por el organismo, según lo cuenta Pesajim 53b y Tosafot sobre el término Ein. La bendición sobre las luminarias en la noche a la conclusión de Shabbat está destinada a conmemorar el descubrimiento del fuego por el hombre. El Talmud enseña de que Dios proporcionó a Adán inteligencia para tomar dos piedras y golpearlas, a fin de producir así el fuego. Y las luminarias, que en este descubrimiento tuvo lugar en la primera noche de la conclusión de Shabbat, según Pesajim 54a. Además de ello, dado que está prohibido encender fuego en Shabbat, es como si el fuego hubiera renovado para nosotros después de la conclusión del Shabbat, y por lo tanto agradecemos a Dios por ello. La leyenda talmúdica podría despertar alguna leve reminiscencia de la antigua leyenda griega de que el fuego fue dado a los hombres por Prometeo, quien lo robó del cielo. Esta es una antigua leyenda griega, y cuando Zeus, el rey de los dioses, descubrió el robo, dispuso que Prometeo fuera encadenado y torturado. Contrastando esto, la leyenda judía nos dice que fue el mismo Dios quien enseñó al hombre el modo de obtener fuego. El Dios judío es un Dios que desea ayudar al hombre a descubrir la senda del progreso. La bendición por las luminarias expresa pues agradecimiento por este don divino. Los sabios deliberadamente eligieron la expresión en plural Meore Haesh, las luces de fuego, para indicar que Dios ha dado al hombre inteligencia para lograr diversas formas de iluminación, y con esta bendición reconocemos que Dios es la fuente de todas las luminarias, inclusive las desarrolladas por mano del hombre. La Havdalah se utiliza en una vela trazada de varios pabilos, dado que se considera
que una antorcha que derrama más luz es forma más adecuada para dar cumplimiento a esta mitzvah, según lo cuenta Pesajim 103b. Si no se dispone de una vela trenzada, se pueden utilizar dos velas comunes que se sostienen juntas de modo que las llamas se fusionen. Y ello considera equivalente a una antorcha, según lo cuenta el Orach Haim 298.2 y Rabbi Moshe Serles. A falta de velas puede decirse la bendición por la luz sobre dos fósforos unidos e incluso la luz de una linterna eléctrica. Al pronunciar la bendición se acostumbra a extender una o ambas manos hacia la llama y examinar rápidamente las palmas de las manos o las uñas o de los dedos. Ello se hace a fin de derivar alguna utilidad de la luz sobre la cual se recita la bendición. Por lo general la vela es sostenida por alguien de la familia y acostumbra a asignar esta función a los niños de la casa. Al concluir la festividad, que no coincide con Shabbat, se recita solamente la bendición sobre el vino y la bendición básica de Havdalah. En este caso no se dicen los versículos preliminares ni las bendiciones sobre las especies y sobre las luminarias. El simbolismo religioso de estas dos bendiciones se refiere exclusivamente a la conclusión del Shabbat y no a los días festivos. Si la conclusión del día de Shabbat coincide con el comienzo de una festividad, se prescinde de la bendición sobre las especies. La fiesta Yom Tov tiene un aroma más que suficiente para compensar la partida del Shabbat, según lo cuenta Pesajim 102b y sobre el término Raf. Veamos ahora la bendición de Havdalah. Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que haces distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y los demás pueblos, entre el séptimo día y los 6 días de labor. Bendito eres tu Señor, que haces distinción entre lo sagrado y lo profano. El texto de la bendición de Havdalah que aparece en el Talmud, Pesajim 103b, se basa en diversas distinciones de Havdalot, mencionadas en las Escrituras, entre lo sagrado y lo profano. Procede de Levítico 10:10, entre la luz y las tinieblas deriva de Génesis 1:4, y entre Israel y las demás naciones provienen de Levítico 20:26. Estas distinciones significan diferentes niveles de santidad establecidos por el Santo bendito sea. La Havdalah, que se dice como parte de un kiddush de fiesta, distingue además la mayor santidad de Shabbat de la santidad de la festividad que está comenzando, según lo cuenta Julín 26b. Las festividades son de menor grado de santidad porque en estos días se permite cocinar, se permite hornear los alimentos para la fiesta, etc. Al hacer uso de todos nuestros sentidos, del tacto, al tocar la copa, del gusto, al saborear el vino, el del olfato, el del oler el aroma de especies, el de la vista, de contemplar luces, y el del oído, al escuchar bendiciones, y además al explicar la inteligencia que Dios nos dio para encontrar las distinciones que menciona la Havdalah, podemos considerar que este ritual y sus bendiciones representan la consagración a Dios de todos nuestros sentidos y las capacidades que tenemos al comienzo de cada nueva semana con nuestra vida. Hablemos ahora de las bendiciones de las luminarias, la bendición de la luminaria. De las fuentes talmúdicas primigenias nos enteramos que el encendido de las luminarias para Shabbat fue un elemento primordial en la preparación del mismo. Las fuentes midrashicas señalan como razón de esta práctica el mayor deleite que ello agrega en Shabbat y el cumplimiento del requisito de y llamarás al Shabbat delicia, según lo cuenta Tanjumá y Noach. Está sentado en las oscuras, en la noche de Shabbat, práctica seguida por ciertas sectas que rechazan la autoridad de la Torah oral, significaría disminuir el placer del Shabbat. Y si bien los sabios discutían entre sí acerca de los tipos de combustibles y de pábilos más adecuados para la luminaria de Shabbat, concordaban en cambio únicamente acerca de la práctica de encender tales luminarias. Se acostumbra a encender en Shabbat 2 velas para simbolizar las 2 formas de los 4 mandamientos. Sahor, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, de Éxodo 28, y Shamor, guardarás el Shabbat para santificarlo, Deuteronomio 5:12. El encendido de las luminarias de Shabbat es una de las 7 misbot rituales
legisladas por los sabios, según lo cuenta Shabbat 25b. Las otras 6 son: 1. El encendido de las luminarias de Hanukkah; 2. La recitación de Halel en determinadas ocasiones; 3. La lectura del rollo de Esther en Purim; 4. La ablución de las manos antes de comer y a levantarse; 5. La recitación de las bendiciones adecuadas antes de disfrutar ciertas satisfacciones; y 6. El establecimiento de un eruv, donde ello fuera necesario. En relación con todas estas observancias se recitan las correspondientes bendiciones. Por eso dice que el encendido de las luminarias de Shabbat es una de las 7 misbot rituales legisladas por los sabios. Las otras 6 las acabo de mencionar, según lo cuenta Shabbat 25b. La bendición del encendido de las luminarias utiliza la fórmula clásica de todas las bendiciones que se recitan antes de cumplir una misbah. Dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotat betzivanu, que traduce: bendito eres tu Señor, Dios nuestro del mundo, que nos has santificado con sus preceptos y nos has ordenado. Ya de aquí concluimos la oración con lo que estemos dando en bendición. La bendición concluye con las palabras Lehatlik, Nel Shel Shabbat, en esta ocasión. O sea, diríamos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotat betzivanu Lehatlik, Nel Shel Shabbat. Estaríamos diciendo: bendito eres tu Señor, nuestro Dios del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado encender la luminaria de Shabbat. En los días de fiesta se concluye con la bendición de palabras Lehadlik Ner Shel Yom Tov, encender la luminaria de fiesta. Yom Kippur se dice Lehadlik Ner Shel Yom HaKippurim, encender la luminaria de Yom Kippur. Al encender las luminarias de Hanukkah se usan las palabras Lehadlik Ner Shel Hanukkah, encender las luminarias de Hanukkah. Puede plantearse la cuestión de qué sentido tiene decir una bendición a Dios que nos ha ordenado encender la luminaria de Shabbat o de Hanukkah o de la festividad, cuando esta bendición fue prescripta por los rabíes. Los propios sabios del Talmud se formulan esta misma pregunta. De hecho, ¿dónde se nos prescribe encender las luminarias de Hanukkah? Esta misma pregunta se aplica también a las luminarias de Shabbat. Para ordenar esta mitzvah, la autoridad rabínica se basa en el precepto de la Torah que dice: según el tenor de la ley que ellos, los líderes religiosos de cada generación, te enseñaren, y según el juicio que te dijeren, así has de hacer, y no te apartarás de la palabra que te declaren, ni la diestra ni la siniestra. Según lo cuenta Deuteronomio 17:11. Este precepto de la Biblia engloba las misbot prescriptas por los rabinos y justifica la palabra de la bendición, según lo cuenta Shabbat 23a. La obligación de encender las velas para Shabbat y de tenerlas encendidas en lugar que uno habita recae tanto sobre los hombres como sobre las mujeres, en el marco familiar y el cumplimiento de esta mitzvah. Es de incumbencia de la mujer, dado que normalmente la mujer se halla en el hogar y está dedicada a las tareas domésticas. Le es más fácil cumplir esta obligación, según lo cuenta Maimónides Hilchot Shabbat 5.3. Si no hubiera en la casa una mujer para acceder a las luminarias, deberá el hombre asumir el deber de hacerlo, para evitar infringir las ordenanzas del Shabbat. Se encienden las velas sabáticas 20 minutos antes de la puesta del sol. De hecho, la puesta del sol es el último momento en que se puede cumplir este precepto. A partir de este momento está prohibido encender cualquier fuego, incluso las velas de Shabbat. Dado que la recitación de la bendición significa la inmediata aceptación del Shabbat para la mujer que ha encendido las velas, se invierte en esta ocasión la práctica común de recitar la bendición antes de cumplir la mitzvah. En este caso, primeramente se encienden las velas y después se dice la bendición, para no caer en la transgresión de prender velas en Shabbat. Esto según lo cuenta el Orah Haim 263.5, Rabbi Moshe Isserles. El momento después de la bendición de las velas de Shabbat ha sido santificado por la mayoría de las mujeres judías como momento adecuado para formular la plegaria personal en el silencioso retiro compartido por sus labios y su corazón. Esto es todo lo relacionado con el capítulo 17, que se titula Oraciones de Shabbat y días de fiesta en el hogar.
Les recuerdo que este estudio lo pueden encontrar en el libro Rezar como judío, es una guía de libro de oraciones y el culto en la sinagoga, escrito por el Rabí Hayi Halevi Donim, traducido al inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnam Badun de la editorial Eliner del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, en Jerusalén en el año de 1986 de la Era Común o el año 5747 desde la creación. Los temas hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones El Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Les recuerdo, y muy importante, que este libro incluye textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem. Por lo tanto, se le ha de tratar con la veneración y el respeto debidos a los impresos que contienen los textos sagrados. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, Talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti, el Santo de Israel, porque grande es, porque grande es. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, בשעה טובה, eso estuvo bueno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila de Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.